Bueno, hemos hablado de la Coral de Capuchinos. Mañana, día 23, a las 8:30 de la tarde, en los claustros de Santo Domingo. Y a continuación vamos a hablarles de un concierto que va a tener justo lugar a la semana siguiente, sábado 30 de octubre, también en los claustros de Santo Domingo, a partir de las 9 de la noche. Nada más y nada menos que va a actuar en nuestra ciudad Luarna Lubre. Es el grupo musical de folk gallego más internacional que tiene la comunidad gallega que hay en nuestro país y que aterriza en nuestra ciudad para presentarnos su último trabajo, Vieiras e Vieiros, historias de peregrinos. Viene a trasladarnos en formato musical las experiencias, las vivencias que tienen los peregrinos a la hora de realizar el Camino de Santiago, y además con historias, con leyendas, y para que nos cuente todo lo que vamos a poder disfrutar el próximo sábado, día 30, en los claustros de Santo Domingo. Saludamos ya a esta hora de la mañana, al otro lado del hilo telefónico, a Bieito Romero, que es uno de los componentes de Luarna Lubre. Bieito, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, que vamos a poder disfrutar los jerezanos y aquellos jerezanos que hemos hecho el Camino de Santiago a través de vuestra música, de vuestros instrumentos, el próximo sábado día 30, con ese acompañamiento de Vieiras e Vieiros, historia de peregrinos. Bueno, pues lo que pretendemos es presentaros nuestro último trabajo discográfico, que se llama efectivamente así, Vieiras e Vieiros, historias de peregrinos. Es nuestro 19º trabajo, en este caso dedicado a los diferentes caminos que llegan a Santiago, a Compostela, y que posteriormente derivan en el mar, en Muxía y en Fisterra, y son historias de peregrinos, leyendas, tradiciones, historias reales que los peregrinos hicieron o que protagonizaron pues durante todos esos trayectos de vida que a lo largo de los siglos pues los hicieron llegar aquí a Santiago. Hay muchos caminos, y hacer un trabajo sobre un camino era muy difícil, y finalmente pues nos centramos en las figuras de los protagonistas, que son los peregrinos. Esta es nuestra idea. Porque, Bieito, hay diferentes caminos en cuanto a recorridos y rutas para llegar hasta Compostela, pero al fin y al cabo el camino es uno solo, ¿no?, que es el de la experiencia y el de la vivencia que tienen los diferentes peregrinos. Recogéis más la parte más emocional o más vivencial que lo que es el recorrido como tal. Recogemos un poco las dos vertientes. Esta es nuestra idea, y cada camino, efectivamente, la vivencia es lo principal, pero cada camino es diferente. No es lo mismo el camino francés que el camino del norte, que el camino de La Plata. Todos van al mismo lugar, pero las vivencias son distintas porque los paisajes y sus gentes también cambian, ¿no?, independientemente de que sean acogedoras y que sea una maravilla hacer cualquiera de ellos, ¿no? Entonces nuestra idea, para no centrarnos en un solo camino, fue sintetizar todo esto a través de la figura de los portadores de las vieiras, que son los peregrinos y que hacen los diferentes vieiros. Ahí está el juego de palabras que le da nombre al disco. Los vieiros son los caminos iniciales. Y entonces, pues esta combinación, junto con todas estas historias, es lo que pretendemos presentaros en Jerez, al mismo tiempo que con parte del repertorio histórico del Luarna Lubre de todos los tiempos, ¿no? Bueno, habéis recogido, según tengo aquí entendido, incluso sonidos reales de la propia naturaleza que acompaña a esos trayectos. Sí, efectivamente. Esta es una combinación que hicimos ya en nuestro trabajo anterior en Ribeira Sacra. Nos pareció muy interesante, que es contextualizar los sonidos naturales, los sonidos propios de los lugares por donde pasan los peregrinos, en combinación con nuestra música. Entonces nosotros lo que hicimos fue irnos precisamente al Camino de Santiago, y en este caso el francés, para hacer una recogida de sonoridades naturales y humanas a lo largo del camino, desde Vilafranca del Bierzo en León hasta Fisterra y Muxía, que son los finales reales, los finales del mar, las derivaciones finales de la llegada a Compostela, ¿no? Entonces hay esa combinación de sonidos entre nuestras músicas y las músicas de la naturaleza, ¿no? Se podría decir que para los que hemos sido peregrinos vamos a poder, a través del sentido de la música, del oído, rememorar momentos de los diferentes trayectos que hemos podido vivir y hacer, ¿no? Yo pienso que absolutamente, porque esa combinación
es una combinación sonora que a mucha gente le va a parecer una banda sonora del Camino de Santiago, o de los caminos a Santiago, ¿no? Los pasos que se pueden escuchar en combinación con esta música, las campanas, el sonido de los ríos, el sonido de los pájaros, un temporal de viento llegando ya a Galicia, en fin, todas estas sonoridades y en combinación con estas músicas nuestras composiciones, nuestras historias, pues yo creo que son una especie de banda sonora para quien quiera hacer el camino, ¿no? Vieito, habéis tenido una colaboración muy especial en el disco con nuestro andaluz, nuestro granadino Miguel Ríos, ¿no? Sí, efectivamente, es la colaboración estrella en este trabajo. Se lo comentamos a Miguel, estábamos grabando precisamente el día que nos confirmó su participación, estábamos grabando el sonido de la berenguela, que es la campana principal y central de una de las torres de Compostela, y él nos dijo que bueno, que encantadísimo de participar, y es el tema que abre este trabajo, que se llama Bienvenidos. Estamos viendo ahora uno de los vídeos que nos habéis facilitado, que es precisamente el de un paterfamilias, ¿no? Que también lo recogéis en este trabajo, que es alma mater musical del canto peregrino. Sí, un paterfamilias está recogido en el libro sagrado del Camino de Santiago, sí, el libro atribuido a Aymer Picó, recogiendo pues las vivencias de la peregrinación del Papa Calixto II. En este libro aparece pues probablemente lo que es el himno conocido, ¿no? Por lo menos registrado, el himno más antiguo de los peregrinos, que es este de un paterfamilias. Nosotros hicimos una versión, la letra es extensísima, nosotros la sintetizamos, hicimos una versión pues muy particular de este tema, que está recogido, como te decía, pues en el famoso Códice Calixtino guardado en la Catedral de Santiago. Beito, además de, bueno, pues de la naturaleza religiosa que tiene el Camino de Santiago, pero también está lleno de leyendas. Habéis recuperado también una de ellas, ¿no? Que se ha contado de siglo en siglo. Sí, recogimos muchísimas. Bueno, la del Wagner es una historia real. Es una historia real que en este caso pues escribió un peregrino armenio llamado Mártiros en el año 1491, justamente un año antes del descubrimiento oficial de América por Cristóbal Colón. Y Mártiros llegó a Compostela y se encontró, o sea, recibió la bendición del apóstol y continuó, como reza la tradición antigua, pues hacia la derivación de Fisterra, hacia el mar, ¿no? Y en el tramo entre Santiago y Fisterra, él escribió que en su cuaderno de viajes que se encontró con una bestia maligna que él denominó como Wagner, y nosotros lo que hicimos fue musicar este encuentro, ¿no? Él consiguió librarse de esta bestia gracias a la intercesión del apóstol Santiago y continuar su camino en paz hacia el mar, pero él decía que ni 25 hombres podían con aquella bestia, ¿no? Nadie sabe lo que era exactamente el Wagner, pero bueno, en cualquier caso ahí quedó registrado en esta historia real recogida por el propio peregrino Mártiros de Armenia, ¿no? Y la leyenda va más por la ciudad inundada, ¿no? Por Dugin. Bueno, la de Duyun efectivamente es una de las leyendas recurrentes que forman parte de, bueno, son leyendas que están en toda la cultura universal, la de las ciudades anegadas, pero en cualquier caso en Galicia hay más de 50 ciudades anegadas. Es una tradición celta atlántica muy recurrente, muy común en Bretaña y en Irlanda. En este caso Duyun es la ciudad anegada que está justamente al lado de la actual Fisterra, y allí dicen que está anegada pues por mandato divino esta ciudad de Duyun, donde en todos los solsticios de verano se escucha todavía las campanas y el cantar de los gallos, ¿no? Beito, tenemos 2 años seguidos Jacobeo, según el propio Vaticano. A la hora de volver empezar a tener música en vivo, música en directo, el volver a tener ese contacto directo con el público, ¿cómo lo afrontáis después de, bueno, pues de estos 2 años tan complicados que ha habido para todo el mundo en general y para la cultura en especial? ¿Vosotros cómo afrontáis bueno, pues, estas giras, estos conciertos que vais a iniciar? Bueno, nosotros no paramos en ningún momento de tocar, es decir, incluso en el año pasado, que fue el año más duro, nosotros tuvimos, bueno, no muchos conciertos, pero tuvimos conciertos
con restricciones, pero hicimos bastantes cosas, bastantes más de lo que pensábamos, ¿no? Este año llevamos muchísimos conciertos ya, porque ya las restricciones fueron de otra manera, la posibilidad de hacer música ya fue real, es cierto que con el buen tiempo ya puedes hacerlas al aire libre, y aunque la gente tiene que estar sentada, pero por lo menos ya puedes hacer música, ¿no? Fueron momentos duros, ¿no? Porque realmente la incertidumbre es lo que mata en este tipo de asuntos, que no sabes exactamente qué va a pasar en la hora siguiente, ¿no?, de tu vida, porque todo estaba muy cambiante, ¿no? Pero bueno, ahora parece que se está recomponiendo todo y ojalá podamos volver a la normalidad que conocíamos, o por lo menos aproximarnos lo máximo posible a aquella normalidad. Nosotros es cierto que no estuvimos mal, hicimos bastantes conciertos y llevamos pues desde el mes, todo este año haciendo música con normalidad, no tuvimos que suspender nada, y pues el de Jerez es uno más de este año, que igual es el número 50 o 60 de los que llevamos haciendo, ¿no? O sea, que ya tenéis recorrido, o sea, ya lleváis meses con esa música, con esa experiencia y esas vivencias en directo de vuestra música. Beito, ya casi para finalizar, este disco tiene un doble CD, tengo entendido que habéis recuperado también pues otros temas tradicionales bueno, a lo largo de vuestra carrera. Sí, efectivamente, es un doble CD. Muchas veces me olvido de decirlo también, pero la idea fue hacer un trabajo dedicado, pues como hablábamos, al camino o a los caminos, y sobre todo pensando en la figura de los peregrinos, pero al mismo tiempo también recordar que nosotros llevamos muchísimo tiempo haciendo música dedicada al Camino de Santiago y a la música, la lírica medieval de Galicia, que es muy importante, y en este caso lo que hicimos fue recopilar todas esas canciones que ya grabamos hace años, algunas y otras más recientemente, y con muchas colaboraciones importantes, como la de Pablo Milanés, la de Ismael Serrano, la de Luz Casal, músicos que ya cantaron y estuvieron con nosotros tocando, y que están recogidos pues en todas estas músicas relacionadas con el camino que ya llevábamos haciendo hace mucho tiempo, y esto es lo que está en ese segundo CD que complementa al principal, que es el de Vieiras y Vieiros, historias de peregrinos, ¿no? Pues Beito, vamos a recordar que se pueden comprar las entradas en Mala Música Jerez, en la calle Medina, una tienda de música aquí en nuestra ciudad. También se puede comprar las entradas en taquilla el mismo día a partir de las 7 de la tarde, y también se pueden comprar online a través de la web www.wego, termina en w.com, donde bueno, pues se pueden comprar estas entradas a un precio de 20 euros. Yo ya te adelanto que yo ya tengo la mía. Así que animo a todos mis paisanos, a todos los ciudadanos que nos están viendo, a que no se pierdan a Lorna Lubre en directo, porque se crea una atmósfera muy mágica, y si alguno de ellos encima ha hecho el camino, pues va a rememorar y va a recordar momentos que se han quedado en el alma, grabados para siempre. Beito, muchas gracias por habernos atendido. El sábado 30 de octubre a las 9 de la noche nos veremos allí en los claustros de Santo Domingo. Pues para nosotros un placer volver a los claustros de Santo Domingo, un lugar absolutamente mágico especial también, para este tipo de música, y particularmente para la presentación de un trabajo de estas características. Y como siempre, un placer volver a vuestra tierra, que con nosotros siempre fue maravilloso, y estamos encantados. Bueno, y un abrazo muy grande a todo el pueblo gallego, que sois maravillosos. Gracias a vosotros. Gracias, Beito. Y nosotros, bueno, por animarles, seguir insistiéndoles a ustedes a que, por favor, de verdad, no se lo pierdan, no se pierdan en directo a Lorna Lubre, porque se crea, lo que decía anteriormente, una atmósfera, un ambiente mágico en el que, bueno, pues llegas a hacer viajes interesantes, disfrutando de la música, de los instrumentos y todos los componentes de este grupo gallego, el más reconocido y además internacionalmente, que siempre lleva a cabo y promociona la música folk gallega. Nos vamos a continuación hasta el árbol de las palabras. Vamos a cambiar radicalmente de asunto. Tenemos todavía pendiente música, porque vamos a hablar con David de María, que mañana también presenta su último trabajo discográfico, Capricornio, en el Teatro Villamarta. Pero a continuación, como digo, nos vamos a ir hasta una de las librerías especializadas en literatura infantil y juvenil, como es el Árbol de las Palabras. Hace unos días pues, se realizó una actividad
muy bonita para los más pequeños. Pudieron ellos incluso interactuar, hablar con las personas encargadas de realizar diferentes lecturas y acercárselas a los más pequeños. Hasta allí, hasta este encuentro en el que participaron Pilar Martínez y Chema Eras, ha estado nuestro compañero Juan Antonio Ortegón. ¿Qué tal, amigos de Jerez al Día? Como siempre, nos han abierto de par en par las puertas de este lugar que guarda tanta magia, tantas páginas y tantas hermosas palabras, el árbol de las palabras. Y hoy además nos hemos venido porque se acaba de producir hace unos instantes una lectura por parte de estas dos personas que hoy nos acompañan para todos ustedes, porque yo creo que deberíamos prestar atención a lo que es la fusión, el maridaje perfecto entre la naturaleza, la ciencia, pero también el arte de poder enseñar a tempranas edades qué es el mundo de la naturaleza. Estoy junto a Pilar Martínez. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Y también estamos con Eras. Sí, Chema Eras, sí. Chema Eras. Sí, buenas tardes. Sí. Los dos son, les he preguntado, ¿cómo queréis que os presente? Y me han dicho, maestros. Es que lo de maestro, y sobre todo aquí en Jerez, es una palabra que tiene alguna que otra connotación, pero es una palabra como que impone mucho respeto, maestros. Y yo creo que la primera pregunta, tanto a Chema como a Pilar, sería, ¿maestros de qué? Bueno, nosotros somos maestros, pues somos maestros de profesión, hemos dado clase, él empezó como profesor de educación infantil y yo estuve trabajando, dando clase a niños pequeños durante muchos años. Luego estuvimos viviendo en el extranjero y luego hemos acabado dando clase de inglés a alumnos mayores, pero hemos estado siempre vinculados al mundo de los niños más pequeños. Sí, somos maestros básicamente de niños y lo que nos gusta es el mundo infantil, el mundo de los niños. Y dentro de la enseñanza básica, que es donde más nos hemos movido, los más pequeños, es lo que más nos gusta. Por eso hacemos libros y editamos libros con Calandraca Editora, que son libros de primeros lectores, básicamente. Bueno, aquí no nos hemos colocado a libre albedrío, estamos situados estratégicamente, porque en este precioso rincón donde está la chimenea, están viendo un montón de libros, por ejemplo, ¿Quién soy?, haciendo referencia a la naturaleza de Europa o de África, y estas ilustraciones y estas historias que encierran estos libros, verán, está perfectamente trabajado porque tiene la parte didáctica para explicarlo bien a los más pequeños, pero por otra parte está la parte científica. De hecho, esto está escrito por el tándem Seceda, que es la unión entre profesores y biólogos. Efectivamente, le llamamos tándem porque somos 4 personas, 2 parejas, que además somos amigos desde hace muchos años, 2 biólogos y 2 maestros. Por eso, entonces, compaginamos y unimos su experiencia científica con nuestra experiencia con los niños más pequeños para hacer estos libros, que es una colección sobre animales, que va dirigido desde los niños de 3 años hasta 100. Porque siempre todos podemos aprender siempre más cosas de la naturaleza. Pero claro, aquí hay algo muy importante, aprender, pero aprender bien, desde el punto de vista del rigor científico, pero creo que sin perder la perspectiva del entretenimiento de los chicos, ¿no? Claro, sí, son libros, en realidad son adivinanzas, van dirigidas, como ha dicho Pilar, sobre todo para niños entre 3 y 7 u 8 años. Es una colección, va a ser una colección de 6 libros, en este momento hay 2 publicados, están organizados por continentes, son 7 animales cada libro, con lo cual al final tendremos una muestra de 42 animales, bueno, pues que es muy interesante para eso, ya un número de animales importante que los niños van aprendiendo y además aprenden características de mamíferos, de aves, etcétera, etcétera. Son textos muy cuidados para primeros lectores, niños que están empezando a leer, por lo tanto necesitan textos que se entiendan muy bien, textos cortos, textos fáciles de leer y también son textos fáciles de contar, es decir, para un niño que no sabe leer todavía, que los padres o los maestros se lo puedan contar con fluidez y además que les permitan interactuar, es decir, que haya una interacción entre el contador y el niño que recibe el cuento. De esta manera están concebidos estos libros. Claro, habrán observado aquí en la imagen el detalle de cómo Pilar ha tomado entre sus manos el ejemplar, porque claro, esto de tocar pastadura, el olor de la tinta, cuántas veces lo decimos, ¿no? Lo importante de la literatura escrita en papel, para que nos entendamos, de toda la vida.
Esto es muy importante en esta época de un mundo tan virtual, ¿no? Sí. Y tan pixelado. Sí, yo creo que sí. Aparte que los libros nosotros realmente pensamos y lo hemos vivido con nuestros alumnos, con hijos y con lo importante que es tener un libro y además compartirlo. Aquí ahora hace un rato cuando estábamos haciendo la lectura de los cuentos se veía que había niños pequeñitos, los hermanos mayores y este libro está muy pensado para eso porque se presenta como un juego de una adivinanza a través del bebé que un hermano mayor se lo puede contar a su hermano pequeño, ¿no? Y entonces eso, pues de unas características, soy lista, juguetona, de a quién soy, y entonces tiene el juego ese de, en la página siguiente, desvelar qué animal es con el nombre y añadir características. Y luego aparte hay otra pregunta más, ¿no? Con lo cual se presta mucho a utilizar los libros como parte de la comunicación tan necesaria hoy en día dentro de la familia, no solo en un contexto de la escuela. Claro, porque aquí estamos haciendo entonces una doble labor didáctica. La concienciación del mundo de la naturaleza, explicarlo bien y también esa unión de la propia familia, ¿no? Porque os he visto aquí rodeado de chavales y sois un poco, me habéis recordado los antiguos cuentacuentos, que no deberían desaparecer nunca. Claro, de hecho no han desaparecido, hay muchos cuentacuentos contando por todos los sitios. Otra cosa es que se les haga mucho caso, que tengan mucho cauce para ellos contar, pero sí hay muchos y además hay mucha gente que no lo hace de forma profesional, digamos, pero lo hace muy bien y lo hace o bien porque son profesores o bien con sus hijos o sus nietos y está bien que haya buenos materiales, buenos libros, buenos cuentos para contarlos. Además, en este caso, estamos hablando de álbum infantil, no son libros solo con texto, sino que hay imagen y los niños son grandes lectores de imágenes. Entonces, las ilustraciones de este cuento son de Esther García, que fue Premio Nacional de Edición, creo que fue en el año 2016, y también realiza unas ilustraciones con absoluto rigor científico. Con esto quiere decir que el niño cuando está leyendo las imágenes, porque sepa o no sepa leer, va a leer las imágenes mucho más de lo que las leemos los adultos, está leyendo la realidad, lo que es, rigurosamente científico el libro, aunque sea un libro para niños, no quiere decir que sea un libro menor, sino que es un libro tan importante como lo puede ser un libro para adultos. Porque a mí me llama la atención, ojeando como hice anteriormente antes de poder hablar con ellos, cada ejemplar. No se pueden imaginar el rigor científico que acompaña a cada ilustración, es decir, porque lo normal es pensar, bueno, es un cuento infantil, detalles, por ejemplo, como este de supongo que mamá y hipopótamo, o papá y hipopótamo. Mamá en este caso es mamá, podría ser papá, pero en este caso es mamá. ¿Con la cría? Sí, digo mamá porque efectivamente antes hemos estado leyendo pues el avestruz, por ejemplo, una de las curiosidades que hay mucha gente que no sabe es que el huevo lo incuba el padre y la madre, uno de día y otro de noche. Aquí no, aquí es la mamá. Pero estábamos hablando antes que, por ejemplo, pues en esta ilustración aquí aparecen una serie de peces y de plantitas en el agua, y entonces es el rigor científico que son los peces que aparecerían en una charca en África donde hay hipopótamos. El hábitat natural del hipopótamo, o sea que hasta el más mínimo detalle está cuidado, es curioso, ¿no? Sí, hombre. Sí, porque claro, a ver, podemos pensar, oye, como es un libro infantil, pues no le damos tanta importancia. Efectivamente, y ese, por eso otra vez lo del tándem, ¿no? Que entonces, para que los biólogos están muy atentos a que no se escape nada que no sea rigurosamente científico. Oye, a mí es que personalmente, supongo que ustedes también, espectadores de Jerez al Día, a mí por lo menos cuando les he visto ahí contando cuentos o contando la historia y tanto trabajo que hay dentro de estas páginas, es que me parece una imagen tan entrañable el que no se pierda esa figura, que lo digo con todo el cariño, del cuentacuentos, ¿no? Sí. Sí, nosotros venimos ahora de Galicia, que en Galicia hay mucha tradición de contar historias. De hecho, los cuentacuentos se llaman normalmente contadores de historias, ¿no? Entonces tú puedes contar una historia de ficción, como hemos hecho contando pues, el cuento de la gallinita, que es un cuento de tradición oral, una adaptación, o el cuento de Matías, y esto no es un cuento, pues es una historia. Estamos contando historias. El bebé, cada animal bebé les cuenta a los niños su historia, quién es, cómo es, dónde vive. Y por eso, la definición de contadores de historias es una definición muy bonita, que es lo que hacían nuestros antiguos
nuestros antepasados cuando tenían tiempo y se sentaban por las noches, ¿verdad? O a la fresca, contando historias. Los grandes aprendizajes en épocas antiguas venían de una generación a otra a través del cuento, de la figura del cuento. Sí, a través de los cuentos, la tradición oral y, por ejemplo, para enseñar emociones, toda la literatura popular. Si quieres, por ejemplo, mostrar lo que es la envidia sin citarla, pues, ¿cómo se llama? Cenicienta. Cenicienta, pues es un cuento fantástico para que los niños puedan experimentar las emociones. Porque los niños con los cuentos, igual que los adultos, viven los cuentos y los viven de una manera emocional. Por tanto, bueno, por eso son importantes los cuentos y por eso son importantes los cuentos tradicionales también, que sin duda han pasado el filtro de los años. Vosotros que sois auténticos trotamundos, que habéis recorrido tantos lugares, oye, contadnos por favor qué os ha parecido este contacto con los chavales y con los padres también jerezanos. Bueno, pues nada, muy agradecidos. Además ha sido una delicia porque es muy bonito ver que había niños, pues eso, desde, bueno, alguno pequeñito que no casi ni andaba, los otros ahí, esos revoltosillos de la edad que tienen que ser revoltosos de 4 o 5 años y luego los otros de sobre 8, 9, 10 años y esa interacción entre todos y luego, por supuesto, sus padres y los adultos. Y bueno, pues ser capaz de tener la oportunidad de contactar con todos ellos a la vez, pues la verdad es que es muy agradecido también, es muy agradable por nuestra parte. Sí, bueno, pienso igual que Pilar, pero además a mí me ha hecho mucha gracia el acento. Nosotros venimos de Galicia y el acento de Jerez, los niños hablando en andaluz nos resulta graciosísimo porque con los adultos estamos más acostumbrados porque más o menos pues tienes algún amigo de aquí o gente que... Y además el acento en esta zona de Cádiz para nosotros, gallegos, es un acento muy fuerte y en los niños nos hace muchísima gracia. Y me hace, bueno, es muy simpático, la verdad. Bueno, pues nos ha encantado teneros por aquí, insisto, en este magnífico lugar que es la librería El Árbol de las Palabras. Pilar Martínez y Chema Heras, muchísimas gracias. A seguir recorriendo el mundo y sobre todo a seguir educando desde una base científica que me parece maravilloso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros y gracias también a la librería también por contar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues como siempre, felicitar también a la librería del Árbol de las Palabras por este tipo de iniciativas tan interesantes para los más pequeños de la casa y bueno, es una manera magnífica de introducirlos en el mundo de la lectura. Nos vamos a publicidad, enseguida regresamos con más asuntos aquí en Jerez al Día. Hasta ahora.